Hola, muy buenas tardes. Qué gusto verles llenando este espacio de poesía, este espacio de América Latina. Así que nada, les damos la bienvenida a todas y a todos a la tercera edición del Festival de Poesía Animal Sospechoso. Muchos de ustedes son de la familia, de la tribu, no solamente de la poesía, sino también de la librería maravillosa de este género en Barcelona. Felicitar nuevamente a Juan Pablo por esta iniciativa de acercarnos y sobre todo en estos tiempos tan difíciles y con tantas tragedias, que podamos tener también este espacio, este pulmón que es la poesía también como una oración, también como un espacio para leer el mundo también desde otros lugares. Así que desde Casa América Cataluña, desearles una muy hermosa tercera edición, que ya sabes, Juan Pablo, que siempre el apoyo para estos espacios de la cultura y de crear todos estos puentes entre el aquí y el allá y el acá, estas dos orillas que nos hermanan. Bueno, como sé que hay bastantes amantes de la poesía por acá, muy rápidamente también comentarles, bueno, Juan Pablo les hablará más de todo el programa del festival, y yo les invito también muy cordialmente a acompañarnos en las próximas dos actividades de poesía que tendremos aquí en Casa América Cataluña. El día 12 presentaremos el poemario de Andrés Neumann, escritor, narrador argentino, y el día 9 de octubre vamos a hacer un homenaje a Álvaro Mutis con motivo del centenario de su nacimiento, el poeta, narrador y creador de estos mundos, hacedor de estos mundos del viejo y el nuevo continente a través de Macrol el Gaviero. Pues nada, arrancamos con este festival y como decía, muchísimos éxitos, gracias y felicidades a las poetas y poetas que nos acompañarán hoy, mañana aquí en la casa y los días que siguen en otros espacios. Juan Pablo, por favor. Bueno, ya parece de rutina que siempre empiezo agradeciendo la asistencia del público, pero es que sin público esto no puede ser verdad. Así que comienzo dándole la bienvenida a esta tercera edición del Festival de Poesía de Animal Sospechoso. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Casa América por acogernos y por hacer de este festival una especie de tribuna de donde podemos hablar de poesía y convocar a esa tribu ambulante que es, en este caso, la poesía en lengua española. Somos, 22 países que usamos la poesía el español como instrumento de poesía y de cultura, y 22 porque aunque somos solo 21, hay un continente flotante que somos los habitantes iberoamericanos, que principalmente nos regamos por Estados Unidos y Europa, que hacemos posible que en la poesía, pues, en esa lengua, pues, nos reúna aquí en este momento. Y por último, ya dejamos de agradecer tantas cosas, pero es que es necesario. Quiero agradecer a los poetas participantes y hoy quiero dar la bienvenida a 3 poetas que, por una de esas coincidencias de la vida, hace que sus pasaportes estén fabricados en Argentina. Y eso me lleva a la contraria porque yo digo que el pasaporte en lengua española no importa. Y también agradecer a Casa América Catalunya i a tots els que el seguen en catalán, así que benvinguts a tothom. Y bueno, este festival reúne a 20 poetas bajo el lema Pasos que van, pasos que regresan, justamente por esa transhumancia de la que estamos hablando y de la que se ve mucho en la programación aquí en Casa América y en Barcelona, en la librería y en general. Barcelona sigue siendo un lugar de tránsito de turismo cultural, si eso existe. Y pasos que van, pasos que regresan define no solo nuestra vida del siglo XXI, sino es además el título del libro de Ángela García, que publicamos este año para el festival y que reúne toda su poesía publicada hasta la fecha. Ángela es una poeta nacida en Medellín, pero reside hace por lo menos 20 años en Suecia, y hemos querido reunir su poesía y publicarla precisamente el día del festival, porque hay una familia subrepticia, bajo todo lo que estoy diciendo, que somos los poetas de Barcelona. Llevo un registro en la librería de todos los poetas de Barcelona, y los poetas de Barcelona, el 70% no hemos nacido aquí.
Y bueno, era un guiño a eso. Y bueno, el hecho de que Ángela García haya decidido publicar con nosotros, pues nos ha hecho, nos ha dado una vía libre para agrupar a todos estos poetas que nos acompañan en esta edición. Jueves y viernes estaremos aquí en Casa América. El sábado iremos a una galería en el Gótico, que es el Spaiku, una hermosa librería con un gran espacio, y ahí tendremos la visita de poetas de Suecia, sobre todo, y una poeta griega, y por supuesto poetas de Barcelona que escriben en catalán y que han sido invitados en esta convocatoria para acompañarnos en la, digamos, comitiva, por decirlo así, internacional o bilingüe, para decirlo de alguna manera rápida. Y bueno, llamo entonces a Cristina Grisolía, a Lucía Jazmín Coronado y a Neus Aguado, que son las tres poetas que nos van a acompañar hoy en el recital inaugural antes de la presentación del libro de Ángela García, y allí hablaremos un poco más detenidamente sobre ese libro. Decía que, por pura casualidad, las tres poetas de hoy son poetas argentinas y las tres viven aquí en Barcelona. Luciana está casi recién llegada, lleva poco menos de un año. Y sin embargo, pues tenemos a Neus Aguado. Neus Aguado es, decimos argentina porque es lo que dice su pasaporte, pero pues es una poeta completamente barcelonesa, muy querida por el público de la poesía aquí en Barcelona. Y de ella hemos también publicado en julio su último libro, que se titula 66 maneras de mirar. Luego el libro de Luciana Jazmín, que también salió en junio, y esto, si lo programáramos, no sería así, pero digamos que lo hemos programado. Son todos tres libros que están calentitos. Los hijos imperfectos, de Luciana Jazmín Coronado, que lo publicó la editorial Riel, también salió este verano. El único que es un poquito mayor es el de Cristina Grisolía, que se titula El paisaje es un animal solitario, que es el primer libro con el que iniciamos en 2023 la programación de publicaciones de la colección de poesía. Brevemente, vamos a leer, vamos a invitar a Luciana Jazmín Coronado a leer sus poemas, y llamaremos a las tres poetas, y al final de sus lecturas, cada una de ellas leerá un poema para cerrar esta primera parte de la programación. Solo que bueno, como os decía, Neus Aguado es una poeta nacida en Córdoba, Argentina. Luciana Jazmín es de Buenos Aires y Cristina Grisolía es de Rosario, con lo que tenemos un trocito un poquito más grande del espectro de la poesía argentina que tenemos siempre oportunidad de escuchar aquí en Barcelona. Y siempre en los eventos, en las reuniones, siempre hay dos nacionalidades que salen corriendo de primeras a la foto sin quererlo, que es Argentina y Colombia. No sé qué es lo que sucede allí, que hay un montón de poesías que se vienen para acá. Y bueno, yo últimamente en los recitales y en las actividades que tienen que ver con la poesía, trato de, digamos, sacar del panorama lo que es la biografía, porque eso es algo que podemos leer en la página web o por fuera, porque en realidad lo que tiene el protagonismo en estas fiestas es la lectura de poesía. Básicamente, a Neus Aguado y a Cristina Grisolía las une un poco el interés social en su vida profesional, y Luciana, que está recién llegada, tuvimos oportunidad de presentar en Animal Sospechoso como una primicia para cerrar el verano, y ella también está estrenando libro, que tiene un título precioso que es Los hijos imperfectos. Así que os vuelvo a agradecer y me quito del escenario para que ellas puedan leer sus poemas. Así que bienvenidos una vez más. Luciana.
Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha bien? Bueno, es un placer, un honor estar acá compartiendo el tercer Festival de Poesía Animal Sospechoso. Mi agradecimiento a Juan Pablo por la invitación y también a Casa América Cataluña por recibirnos en este hermoso espacio. Y bueno, voy a comenzar leyendo algunos poemas de mi segundo libro, Catacumbas, que se editó por Valparaíso Ediciones allá en 2016, que es una suerte de, digamos, álbum familiar un poco oscuro, donde se despliegan distintos personajes de la familia. Bueno, no explico más porque no es lo mío, paso a leer directamente. Soy la alquimista. Cuando me abandona, papá muere, luego revive, es una flor nocturna, se le alargan los pétalos como billetes gruesos y me abraza dejándome la sombra. A papá lo mato y lo revivo, soy su alquimista. Papá tiene que morir en el viento. Ya hice varias mutaciones, de un resto logro una joya. Papá debe morir, ser piedra, dejar de ser pantera, no a los ojos felinos, no a la astucia. Papá ya no es, porque de tanto mentir fue árbol, le cosieron la boca. Prometo leer poemas un poco menos oscuros en el próximo libro. Bueno, este se llama El oso, también lo elegí porque continúa con esta temática del padre. Dice así: cuando te visitaba, dormía en el cuarto de servicio con un osito, el único juguete que por la pena que me daba le puse tu nombre, Daniel. Daniel duele, padre, está vivo en mí. Daniel es dulce, pero adentro es carnívoro. Duele como el viento en las pestañas. Duele, papá Daniel, el espejo tuyo en mí, la obra hecha de sal. Duele, papá, pero no sangro. Dejo el fondo mío en el aljibe, me espanto ante tu rostro viejo, tus ojos de telarañas, papá, duele aquello que se tiende sin tacto sobre mí. Papá, he dicho, no vuelvas a mirarme, recito hasta sentir tu muerte. Cada palabra te deshace de mí, finalmente, padre de viento, podrás esperar lívido este poema. Marcaré tu ataúd con tiza, bordaré tu ropa, con poemas te haré palabras en la boca, entraré despacio, papá, para no molestarte. Mi madre en la cocina. Mi madre teje una fe cada día en la cocina, hurgando en los libros la respuesta de lo que deja de ser. Sus arrugas son preciosas, pero ella las tapa. Yo siento que son destellos de los años demorados en cuidarme, las horas dedicadas a enseñarme a decir. Espero a mi madre que teje una fe. Una pava silba permanente, el día se hace noche y ella sigue entre los libros, abstraída como las lunas inmóviles de su camisón. Luego de medianoche sigue sin comer, hace un esfuerzo por hervir zapallitos mientras imagina un piloto que la cubra de todo lo que se viene. Puedo tenderle una mano
explicarle que todo está bien, que año tras año me fue dejando un sótano de estrellas. Bueno, ahora voy a leer algunos poemas de este libro que mencionaba Juan Pablo, que se publicó este año por RIL, hace poquito, y que bueno, es totalmente distinto al anterior. Lo trabajé durante muchos años y sufrió muchas transformaciones, y digamos que es una suerte de diálogo entre lo que es una voz, digamos, universal, una suerte de corifeo, que le habla a un yo poético, ¿no? que tiene un conocimiento del mundo que ese yo poético no tiene, y que él lo transmite a través de predicciones, consejos, advertencias. Y por otro lado están poemas ya desde la voz individual, que experimenta, digamos, el mundo, se busca a sí misma y escucha estas voces, ¿no? El universo de este libro, según una amiga, hablando el otro día, me decía que le parecía que era una suerte de limbo, ¿no? Una especie de centro de lo vivo, y que está como en las sombras de antes y después. Eso es lo que ella me dijo y lo quería compartir con ustedes antes de comenzar a leer algunos poemas, para que haya algo de contexto. Bueno. Voy a leer el primero. Consejo. Si no eres de sol ni eres de viento, haz con tus manos las formas posibles de una balsa. Con hilos de hoja enreda tu corazón y lánzalo a una olla como un puñado de luz al agua hirviendo. Canta en la disidencia del nombre, canta en la mancha de nuestra era, y Madre Tierra abrazará las ventanas, cuidará que los pasadizos estén vacíos de temblor. ¿Quién? ¿Quién está desesperado? ¿Quién deja morir el paisaje y arrima el sol hacia la hora donde no se dice ni se contempla el temblor del sitio donde nacimos? ¿Quién pide deseos sobre el hoyo olvidado en las alcancías del mar? ¿Quién abraza el castigo de partir sin volver, de un viento que ya no estremece ningún pétalo? Rezo. Invoca la pureza antigua. Acepta que no puedes permanecer. No te arranques de tu yo, de tu último rezo. Mira tu planeta suelto en el oleaje. Mira la piedra del mundo envuelta en la desmemoria. Junta a los santos, pídeles que pronuncien los nombres sobre las cunas. Haz de tus ojos aguaciles de oro, observa las palabras hasta pulverizar la verdad. Para entrar en la fe debe ser un retazo cocido en movimiento, un lunar en un desierto de carne fría. Deja que los frutos crezcan a la misma hora. Primero serán detalles, luego caerán todos juntos, se abrirán como limbos sobre los azulejos. Si con una margarita. Estoy bien de tiempo, ¿no? ¿Muy bien? Espero que sí, ya termino igualmente. Si con una margarita. 1. Con estas manos el trigo perdería la ruta ideal para tocarlo de abajo hacia arriba.
Las poso sobre mi rostro, busco en la oscuridad como un escarabajo hambriento y no me reconozco. El amor es un canto antiguo en la garganta. 2. Nadie advierte el miedo de las rosas amarillas en su primera floración. Algo ha muerto y el ojo crece por dentro como esos minerales que nadie sabe que están vivos. Ranuro las palabras, las coso en dientes de león para volar con un rumbo. Preparo la fuerza de la memoria, un navío de acero en el agua cristalina. Soplo hasta que la vida me devuelva el sueño, una hamaca suelta en el campo, a disposición de la brisa. 3. ¿Dónde puedo sentarme a contemplar los naranjales desnutridos? ¿Dónde recupero mi camino desaparecido en los otros? La luna dibuja un barco con el que vendrán a buscarme unos ángeles. Los espero sobre prados de aire y miedo. Quieren guiar mi desarraigo. Me aman desde lejos, como lo hacen los creadores. 4. Nada es mío, salvo el temblor de la muerte y el nacimiento. Si con una margarita pudiera atarme a las cosas. Y el último, fantasía. Cuando extirpen mi árbol, saldrán insectos a borbotones, quedará una capa de larvas blancas como crías de ángel a la intemperie. Muchísimas gracias. Buenas tardes y solo decir gracias a Casa América Cataluña y a Animal Sospechoso y a todos ustedes por estar acá. El currículum de la organista. La impaciencia es el dios de mis días, la guía entre batutas y lámparas de araña, arcos en ristre, flauta travesera, órgano y la dirección aparentemente suave, aparentemente salvaje de quien toque dirigir ese día, ese otro día que será ajeno a la auténtica música que repica en cada una de mis millones de células como un despertar de lluvia en el bosque de las pérdidas. Galopa bruna y bronca la yeguada de la música sin bridas. Cada mano ejecuta precisa, limpia, implacable. Sus manos son mis manos. Su cerebro incendiado es mi cerebro agónico en lucha fratricida con mi parte dispuesta a morir, a punto de ser asesinada. Manos que se cruzan en el éxtasis del sonido líquido que se derrama de arriba abajo como la nieve en la cúspide del volcán apagado. La vida es sangre licuada. Me doblo hasta la cintura en mi saludo. Reconocimiento. Hemos necesitado cambiar de país, cambiar de contexto, cambiar. Nos hemos reconocido en medio de ese cambio, siendo mutación, metamorfosis de una identidad a martillo, marcada con punzón en la sangre, en los genes de montaña. Hemos identificado el fuego y el agua, las dos conquistas de la supervivencia. Te prometo que seremos mucho más que simples supervivientes.
Tu vista de pintor, que mide las aristas de mi cuerpo gramo a gramo, sabe captar por dónde se cuela el alma. Quisiera ser un retrato de Dora Carrington, trazar yo misma los perfiles de mi cuerpo para que pudieses entonces pintarme como un icono, el de una santa rusa perdida en Leningrado. Quisiera destrozar la antorcha con la que se prenden las mujeres cubanas en su camino hacia el exilio definitivo. Quisiera ser la flor que sabe abrirse y cerrarse y darte la transformación de mi ser en un ritual de veladuras, ser yo misma la que pinta mis días, aterrizar en un cuadro en el que los personajes oren y saber el rezo preciso, el de la curación de la herida fundamental, y adorar el silencio y convertirlo en canto. Abro las manos para recibir el día sol. Es la oración de la mañana. La gente habla con voz seria. Tengo que ponerme en mi sitio. Y el único sitio que hay es el lugar del amor, el amor de cualquier tipo. Lleno los ojos de belleza, empiezo a desconocerme, empiezo a desconocerte. Es falso. No se puede vivir entre dos ciudades. Entre dos ciudades solo se podría vivir en un aeropuerto, en una estación de tren, en una estación de ómnibus, en un taxi, en un auto, en el puerto, en un barco, en el aire, en el mar. No vivo entre dos ciudades. Oigo tu largo decir en mi oído: cuando hablamos por teléfono me obsequias con esa especie de guirigay tamashek al despedirte. Cara a cara pareces del servicio diplomático. Dios mío, el trabajo hermenéutico al que me sometes es agotador. La locura es una invitada de lujo. Siempre la trato muy bien para que vuelva. Siempre aparece en una cara nueva que me fascina. Bebo de ti interminables lágrimas de infancia. Eres mi mar. La musa de los mares incendia de azul mi inteligencia. Un caballo azul viene hacia mí. Azul y salvaje viene hacia mí. Su pena también es azul y viene hacia mí. En la noche, alguien despliega hacia los cielos una plegaria. No importa el lugar, ni el momento, ni el idioma, ni el sexo, ni el género. Alguien despliega su desolación en la noche. La infancia no es el paraíso ni el infierno, a menudo es el purgatorio. Allí encontramos de adultos la mezcla perfecta de las emociones. Un geyser y un volcán en una cucharada de helado. Un odio súbito debajo de la cama. Una paranoia en la piscina. Sangre de heridas físicas. Miedos al vapor y anhelos tirados por la borda. Hay una soga que ata el aire desde el espigón hasta la profundidad insalvable. Dios
es el asombro de las madrugadas. Altagracia, Córdoba, Argentina. Los ojos de mi infancia retuvieron el farolillo que pendía en el exterior de la casa museo de Falla. Compré años después, habiendo ya aparentemente olvidado la visita a la nostalgia de la mano de mis padres, un farol amarillo que nunca llegué a colgar, aunque me acompañó hasta que lo perdí o lo regalé en una mudanza sin necesidad del exilio y sin darme cuenta de que allí estaba esperándome la música de Falla. Cuando uno se mira con los ojos del otro, puede comprender parcialmente la locura, el miedo, la orfandad. Puede experimentar su herida de animal acorralado. Puede ser que la vida esté más cerca de uno que uno de la vida. En cualquier lugar, en cualquier momento. Haremos un pequeño jardín en nuestro cerebro para que habite este abrazo y sus ramificaciones y sus alegrías de insecto. Caballo de luz. Caballo de luz que eclipsas la oscuridad de mi mundo, protégeme contra las sombras del miedo. Guárdame en tu frente de miel. Dame amablemente una oportunidad, la oportunidad de salir salva. Con Dios en los ojos te acercas y yo solo puedo mirar la mirada. Ahora ya no importa el color de los ojos, el color del alma es lo único que importa. Extraño mi vida entera emparrada en algún patio. Cardamomo, si te abro, pareces la flor de lis. Eres el sabor de las mañanas, el gusto de mi vida retirada, un sentido de pureza en la noche. Y para acabar, cuando pese menos que el agua, en las soleadas playas del país sin memoria, cubridme la envoltura con una manta a cuadros, como la de los viajes transatlánticos, e improvisad una pira en la orilla. Soy mi propia viuda, mi antiguo amante, ni rastro de vidas anteriores en mi cuerpo, las distintas vidas que rendimos. Hay otras vidas, pero están en esta. No llevaré anillos ni pulseras. La fragilidad de la despedida en la mirada sin ojos, cuando me quede dormida en las arenas. Muchas gracias. Gracias. Creo que bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. No, eso está bien, está bien. Ah, vale, gracias. Yo también quiero agradecer a Casa América este espacio
de Convivencia Poética, y por supuesto a Juan Pablo, poeta, editor, librero, alma mater, junto con Roberta, de tantas iniciativas que nos tiene a todos sus poetas, como a él le gusta decir, siempre inquietos y ocupados y unidos. Leeré poemas de el último libro, El paisaje es un animal solitario, pero me voy a saltar el guión un poquito y voy a leer del libro Levedad en la piedra, un poema en memoria a muchas mujeres. El poema se llama Ciudad Juárez y tiene un epígrafe de Clarice Lispector que dice: hago un gran esfuerzo para no tener el peor de los sentimientos, el de que nada vale nada. Para poder estar aquí, entre vosotras, en la llanura fronteriza de corazón inhóspito, atea de pie, cuido no pisar tus cenizas. Te recorro en todas las edades, me avergüenzo. Vivir sin entender no es suficiente. Habría que llorar hasta el diluvio y ahogarlos, sumergirlos. Valdría la pena proliferar nenúfares en el desierto impune, con fragancia a justicia y a castigo. Gracias. El libro El paisaje es un animal solitario está organizado en 6 partes, introducidos por unas breves prosas, con la intención de dar ciertas pistas a los lectores, cosa que creo no consigo. Más cerca de la idea y de la nube alta, veloz, se fue haciendo incoloro, transparente. En cierto modo se hizo papel de seda en las hábiles manos de la idea. Pensar era su oficio, pero amaba los brazos de las lavanderas y las piernas sumergidas en los tintes de las hiladoras. Demasiado. A la sombra de los chopos murió en contemplación. En este poema utilizo un verbo francés muy cercano y querido, que es émouvoir. Cuando las estrellas no acaban de caer, o acaso mi vista no las alcanza, la pregunta inevitable sobre el deseo, sobre la infinitud del deseo, me conmueve. Entonces llamo a los niños, corran, para llenar de alboroto el gran silencio. Il m'aimait. Distancio el pensamiento con palabras. Allí, me indican el lugar donde cayó la estrella. Là-bas. Los niños se alejan con su fe hacia la rama encendida. Yo detengo el pensamiento. Branche. El faisán bordea la alambrada. Es un día soleado y esta noche las estrellas repetirán el minúsculo cambio de orientación. Tampoco yo tengo un lugar preciso. Bordeo y me oriento. Aparto el costurero y levanto el hocico. El aire huele a frutos fermentados. Me perturba ese alcohol primitivo que la tierra no absorbe. Tampoco el mirlo da abasto. Destenso el bastidor, suelto la tela. Mi riguroso imaginario rastrea la pulpa saturada. Como una red de arrastre, las hebras sin desprender aún de mi vestido se sumergen.
el chapoteo enerva el olfato y el bordado se rasga en un gemido inconfundible. Voy a leer el texto introductorio de un grupo de poemas que a mi modo yo considero amorosos. Visitó numerosos museos en busca del paisaje que plasmara el color exacto del abandono y del amor perdido. Contempló las tinieblas románticas, los claroscuros barrocos, los delineados perfiles de Hopper, las nebulosas de Turner. Ninguno de ellos calcó su expectativa, hasta dar con un bodegón atiborrado de frutos y animalitos desangrados, que por razones estéticas dejó caer en el olvido. Una discreta incorrección, un desencanto en la palabra, el desacierto de un nombre o de un recuerdo. Todo es materia de amor para perderlo. Pusimos voluntad en el desguace. Ahora debemos ir continuo entre los hierros. Este poema tiene un epígrafe de Dylan Thomas que dice: no entres mansamente en esas buenas noches, que arda y delire la vejez al fin del día. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. El poema: el hueco de la piel abandonada por el cuerpo en fuga, harto del sol en el desierto, es un vacío, sombra curtida, tránsito breve de briznas amarillas y de un desorientado escarabajo. Este paisaje tiembla, desampara, esconde. Antes de germinar, los diminutos huesos se meten en los ojos. Partícula arenilla forma un cono invertido, columna en movimiento que acorrala las celdas de un panal improductivo. Matorrales y plumas desterradas del cielo. Es tránsito también este ardor. Dylan marchó con otro Dylan a escribir espejismos. La tormenta era de lluvia y viento, destroncó las acacias y arrebató los frutos del ciruelo. Las ramas castigaron las tejas y las tejas castigaron el nido de las golondrinas. No hubo ventana suficiente para proteger del daño. A ver. Este poema surge en un viaje a Grecia. La áspera piel del mármol conserva el surco triangular entre las piernas de la mujer cicládica sin pliegues. Triángulo frontal, apacible en su función sin florituras. A partir de lecturas de Luisa Gluck, inicio este poema con un pensamiento propio que dice: coincidir en la ausencia nos hizo coincidir en la memoria, no fue generación. En lugar de dormir, me dirigí a otros barrios. Aún mi cabeza tenía la fuerza de los bueyes. En el barrio judío, subiendo escaleras, a la derecha la más antigua iglesia y las tiendas sin vitrinas, pasillos, católica con hiedra. Solía ir, había razones,
Compraba chocolate y obleas diminutas rellenas de crema de limón. Otro motivo, el río. La calle continuaba sobre la acera del canal. No era un río verdadero, pero a mí me bastaba. El chocolate, por allí y por entonces, más barato. Escaleras arriba me sentía en Europa, la sombría, irritante en sus capas que por falta de espacio superponía cementerios. Y si no fuera el caso, levantaban cucañas, percheros de homenajes. Escaleras abajo el canal. Su arcasa cruzaba de un distrito a otro. Mi paseo era estar sobre el agua. Lo fluvial me sosiega. Ya está escrito. Y poco más. La ausencia era forma primaria del no estar. Los memoriales insistían en el reverso de mi buena intención. Y por último, sentenció el cruzado después de la batalla. Es vengativa la verdad, pura carcoma. Quedo a solas en mitad de los siglos, bendecida por un pulgar derecho y su saliva de contable, desvariada y absuelta de matanzas, pero a solas en el pomar de troncos vaciados. Y no es huerto la lánguida amapola que invade el ring del monasterio. Apenas lloro, apenas me inclino, apenas caigo de rodillas, apenas me dejo estar entre las cuerdas y oigo como un juguete sonar las campanillas giratorias de espaldas al perdón, siempre de espaldas, tal como vi alejarse después de la batalla al cruzado. Gracias. Como os dije, ahora leemos un poema cada uno y cerramos esta primera parte. Y bueno, aquí nos quedamos. Entonces volvemos a leer Luciana Jazmín, Neus y Cristina. Bueno, ya que estamos, lo decimos todo. Y hacemos una pausa, ofrecemos una copa de vino, que para eso están las mesas, y mientras ese intervalo aprovechan para que les firmen los libros, y cuando nos recuperemos, hacemos la última parte, que es el homenaje, palabra de la que después hablaremos, a Ángela García. Así que... Bueno, voy a leer un inédito. Tu silueta me deja entrar ahí donde nadie muere, en el centro de un poder abierto. Hermana, me elevo y entran abismos como casas a la maleza. Las noches ensombrecidas por alguna caída se caen vivas. Lamentas, te dicen niña, lamentas el tiempo nuevo que viene, el libro, tus sales, tus salmos, tu tierra que va y viene como viento de pólvora. Dejas todo para merecer, dices todo para no mentir, cuentas almas que caen como cuerdas de noche al corazón exiliado de nosotros mismos. Estás sangrando y te lamentas. Es que no puedes decir que no a tu espejo, es que no puedes despejar la corriente que te atrapa como ves ardida, sombra terrible, milagrosa, etérea de los seres que veneran. Esos humos, yuyos, lúpulos, maridos muertos que te hablan al amanecer, son así los viejos, muérdagos. Algo habla y es de aire, me estremezco, canta en ti como yo. Gracias.
Desprocedan, queridos, desprocedan. ¿De procedimiento o de prócer?, preguntó Alejandra Pizarnik. De leproso, contestó alguien. Gracias. Un poema dedicado a Adán. A donde tú y yo vamos no hay sombra. La luz recubre plana el recorrido y nuestra pérdida de orientación sin diagonal que mueva el mediodía. La transparencia del follaje hace sentir el vértigo de andar sobre un suelo de vidrio, sobre una arqueología de pequeñeces en la casa del hombre. Tomados de la mano, la unión no se proyecta en la pared, no crea la línea y su nudo, puente colgante al vaivén de los pasos. A donde vamos, letras sueltas como farolillos taponan las palabras y nos deleita el silencio. Gracias. Bueno, pues estamos a punto de comenzar la segunda parte y la final de esta tarde. Así que para no hacer muy tarde aquí con Casa América, si nos vamos sentando, comenzamos en breve. Bueno, pues ya en la recta final de esta inauguración del tercer Festival de Poesía Animal Sospechoso, pasos que van, pasos que regresan, pues vamos al meollo del asunto, y es presentar el libro de Ángela García, Pasos que van, pasos que regresan, recién salido de imprenta. Y de Ángela solo quiero decir que, además de la poeta que es, que ya lo verán, no tengo que decir adjetivos, es una poeta colombiana, nacida en Medellín en 1957, y ha estado vinculada a importantes, pero importantes no por importantes, sino porque son actividades que giran alrededor de la poesía, y me refiero, es cofundadora del Festival de Poesía de Medellín, y hace 20 años que tiene su Festival de Poesía en Suecia, y son dos eventos que giran alrededor de la poesía. Así que si digo importantes no es por ponernos aquí etiquetas, sino porque son bellas actividades que tienen como panorama el poema. No quiero ser la cara principal de esto, y por eso, antes de una muy breve conversación con Ángela García, la poeta que nos acompaña, nos va a dirigir unas palabras, siempre en torno a la poesía, y luego yo cierro con un diálogo, breve diálogo, para que ella al final nos lea algunos de sus poemas y podamos pues dar inicio a este tercer festival. Así que con ustedes, Ángela García. Ángela, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Juan Pablo. Y también, por supuesto, gracias a ustedes, que como bien dijo Juan Pablo antes, una convocatoria, un llamado a un encuentro como estos, como el tercer Festival Internacional de Poesía Animal Sospechoso, no sería encuentro sin la presencia de los ávidos interesados en la poesía, en ese otro lenguaje que subvierte un poco la vida en un terreno más práctico, en un terreno más funcional. Muchas veces, y sobre todo últimamente, me he preguntado por dos actividades, la actividad del dar y la del recibir, esos dos verbos que encierran tanto,
que son aparentemente tan distintos y sin embargo tan íntimamente correspondientes, como el hablar y el escuchar. A veces incluso arbitrariamente se separan. Se cree equívocamente que es más controlable el acto de dar que el de recibir. Parece por lo menos más natural, porque nace de un deseo muy concreto de entregar algo a alguien que uno sabe que está feliz o que va a estar feliz de recibirlo. Bueno, esto es un abrebocas para una conversación o una cantera que da mucho que hablar. Yo solo la enuncio para decir que el acto o el ejercicio de recibir es tan volitivo como el de dar y pide mucho temperamento, pide presencia de ánimo, pero también es un acto de aceptación que implica de cierto modo la humildad. Está inserto, entre otras cosas, en algo muy misterioso e indefinible que pertenece a un orden de cosas que no se pueden controlar. Recibimos la vida sin haberla pedido, recibimos una lengua que no escogimos, del mismo modo recibimos una patria, heredamos cosas, rasgos, estatura, color, y aquí estamos siendo lo que cada uno es, siendo lo que somos. Digo todo esto porque la palabra homenaje, cuando Juan Pablo me la dijo, me asustó mucho. Desde el comienzo él sabe. Porque además yo soy de esa naturaleza tipo de no estar en el centro, de no ponerse como en el foco. El sentido de ciertas palabras, de todos modos, no se puede negociar impunemente. Yo no sabía mucho qué hacer con esto. Recibir un homenaje es merecerlo, y pese a que no entiendo totalmente por qué lo merezco, aquí estoy. Lo estoy recibiendo. Lo recibo, lo tomo como un desafío, como un punto de partida que es este libro. Pasos que van, pasos que regresan, que es un título que Juan Pablo encontró ahí entre los poemas. Creo que es en un poema que pertenece al libro sobre el movimiento, que es el libro del cuerpo, que habla de esa especie de danza minimalista que cada persona hace, desde los pasos que da en su casa, al baño, a la cocina, a comprar el mercado, y los pasos grandes en la vida, ¿no? Las grandes etapas, los grandes proyectos que se realizan o no se realizan hasta que finalmente uno se da cuenta que quizás todo no lo va a poder realizar y tiene que tener tranquilidad con eso. Bien, hoy puedo decirle gracias a Juan Pablo, a tu equipo, a tu enorme equipo con Roberta y con Ismael, Misael, perdón, que está ahí sentado, por este libro que nunca me lo soñé, no me lo imaginé. Tú llegaste y me invitaste, y yo estoy muy feliz con eso, por presentar este libro que parece más gordito de lo que jamás imaginé. Entonces me da una idea de que algo ha pasado en mi vida. De todos modos, eso es muy grande, descubrirlo. Y le doy gracias a ustedes de nuevo ahora, pero estoy segura que mi gratitud la repetiré muchas veces en adelante, en silencio, en otros momentos. Y yo espero que ustedes también, y que encuentren cosas que han querido decir o que han pensado en estos poemas que Animal Sospechoso y yo vamos a presentar hoy. Bueno, yo creo que cada vez que nos reunimos para escuchar a un poeta, en realidad estamos reunidos para escuchar la poesía, porque de lo que se trata no es del personaje, como decía hace poco una poeta española que se llama Olvido García,
que se extrañaba mucho de que los poetas jóvenes quisieran erguirse primero a sí mismos como personajes para poder ofrecer su poesía. Yo creo que ella tiene razón en eso, sin desdeñar la poesía que ellos escriben, pero es la poesía y es la obra la que abre el espacio, y nosotros estamos aquí en realidad para hacerle un homenaje a la poesía que nunca va a ser completado suficientemente, porque siempre va a ser, como decía René Char, el deseo que permanece siendo, el deseo realizado que permanece siendo deseo. Bueno, yo creo que es muy fácil perder el control del tiempo, prescindo de otras cosas que están acá en este papel y prefiero conversar con Juan Pablo, que quiere hacerme unas preguntas, ojalá pueda contestarlas. Ojalá me puedas contradecir, por favor, contradíceme todo el tiempo. Bueno, sí. De todos modos, lo que dices me recuerda, y lo parodio y lo recuerdo, hago una parodia regular y aproximada, pero Álvaro Mutis decía que en uno de sus poemas, no recuerdo si lleva por título Amén, que dice más o menos que un día abres los ojos y te das cuenta que alguien ha vivido por ti. Y es un poco lo que sucede incluso cuando planeamos tu libro, que encima de que era 303 páginas, no abrumaba tanto como cuando llegó de imprenta y, era esto lo que hicimos. Y es un poco eso. Yo, en realidad, conocí tu poesía en el 2021, creo, cuando recibiste el premio Casa América. Y hubo algo en esa entrevista que te hicieron en TV2, en el programa cultural, y tu respuesta primero me dio una rabia terrible, porque dijiste una cosa que yo estaba a punto de decir. Y siempre nos pasa eso con los poetas que queremos, los poetas en el libro, cuando los queremos es porque dicen algo que nos parece que nos han plagiado, es como una especie de acción transfer inversa del psicoanálisis, en que el que te roba es una cosa, no tú mismo. Y me impresionó muchísimo que en aquella época tú hablabas de la escritura como casi como un acto esotérico que de pronto aparece dentro del cuerpo, y si no es así, contradíceme, pero en mi opinión, y no solo, y eso que las etiquetas nos pueden un poco despistar, tu poesía parte de un punto de vista erótico, pero erótico en el sentido extenso de la palabra, donde es el cuerpo el que dialoga con el universo. Todo lo que sucede en la escritura, me parece que se puede decir, y que lo llegaste a decir en ese programa, todo lo que sucede en el cuerpo, por alguna alquimia, termina en el verso. Entonces quisiera que me contradijeras o no acerca de este punto de vista. Bueno, si quieres contradicción, sí voy a tomar la palabra esotérica con sospecha, porque no es una palabra ya muy clara, es como ese tipo de palabras que se desgastan y que ya no sabemos todos qué significan. Yo creo que me refería en aquel momento, él me preguntaba, él estaba un poco interesado sobre el contenido erótico de este libro, que se llama Se arrodillan para beber, que tenía otro título antes cuando yo lo envié al concurso. Es un libro que surgió, que se presentó para mí sin que yo supiera que ya estaba, porque yo envié un libro a otro concurso, me parece que se llama Caja Sur. Ese libro para mí ha estado muy claro desde hace tiempo, es un libro que se refiere al viaje en muchos conceptos, pero que está tratando de tomar escenas de momentos diferentes en los diferentes viajes que con mi compañero Lasse Soderberg hemos hecho, sobre todo en México, en España y en algunas ciudades de Europa. Y armando ese libro sobre el viaje, cogiendo todos los poemas, aquí sí se puede decir coger, ¿verdad? Eso no es problema. Retomando, reuniendo todos los poemas,
encontré que había muchos poemas con el tema erótico y los reuní todos y vi que había un libro ahí, que era un libro compacto, que si bien eran poemas muy viejos de otra época, de mucho antes de que yo saliera de Colombia, mantenían como esa frescura de alguien que siempre se sorprende con la experiencia erótica como si fuese una adolescente. Y es porque cada que nos acercamos en este encuentro tan total, tan exigente, tan lleno de luces, que es el encuentro erótico donde no solo los cuerpos dialogan, sino que dialogan también como historias guardadas, historias que surgen ahí. Es que es un diálogo muy extraño, muy misterioso. Yo sentía que esos poemas estaban hablando todo el tiempo. De otra manera también podría decir que es como muy obsesivo y que es demasiado repetitivo, pero pertenecen a momentos muy distintos y pertenecen a momentos en donde el cuerpo, en asocio con eso que llamamos espíritu o pensamiento o historia o memoria, están hablando, ¿no? Están hablando en una comunicación que no plantea dudas, es el cuerpo, es la memoria, es también algo de futuro, todo lo que cabe en un encuentro erótico bien logrado, en una comunicación que también traspasa lo erótico. Entonces yo creo que quizás a eso le viste unos ribetes esotéricos, pero yo lo veo más de otro No, porque modo. lo habías mencionado desde el punto de vista de la alquimia, de ese trasvase de lo intangible entre los cuerpos que sucede en ese diálogo amatorio. Me traicionó el pensamiento automático. ¿Quién sabe tú qué quieres decir otra vez? Bueno, hay otra cosa que nos sorprendió mientras hacíamos el libro y al final siempre es bueno en una poesía reunida mostrar el trabajo en marcha del poeta que estamos leyendo, porque siempre necesitamos una curiosidad que trasciende el libro y por fortuna ningún libro lo logra, pero eso te impulsa a hacer libros, a conocer gente y digamos a toda esta actividad. Pero nos llamó mucho la atención de que al final había muchos poemas inéditos en tu obra, clasificados como en 3 o 4 carpetas, y cuando yo te dije que lo hiciéramos como libro inédito, tú tenías muy claro que eso no era un libro, que eso eran poemas agrupados, que se pueden agrupar bajo el título El hogar paralelo, que como título es precioso y que se le puede aplicar a la escritura. La escritura es como el hogar paralelo que todos podemos tener en un momento dado. ¿Tienes algo que contarnos de ese hogar paralelo? Sí. Bueno, ese libro surgió precisamente porque cuando yo salí, mientras yo estuve en Colombia, bueno, toda mi vida ha transcurrido en Colombia, o mejor dicho, las 2/3 partes. Yo ya tengo 66 años, hace 23 años estoy viviendo en Suecia, entonces sí, las 2/3 partes. Soy buena para las matemáticas. Bueno, yo siempre pensé mucho en Francia, me interesaba Francia como esa especie de ideal literario que a todos se nos forja por leer mucho los poetas y la literatura francesa, que en cierta época fue muy especialmente traducida en América Latina, pero nunca me imaginé llegar a Suecia y mucho menos quedarme a vivir en Suecia, y que Suecia se convirtiera en un puerto móvil, por decirlo de algún modo, entre el continente americano y otros continentes, porque Lasse, que es un poeta reconocido en el mundo latino y desde luego en Suecia, yo que él suele decir que es mundialmente conocido en México. Pues con él y también como un poco con lo que sucede cuando uno organiza un evento literario, hicimos como llave y hubo, a partir de mi residencia en Suecia, llegaron muchas invitaciones. Eso hizo que yo
fuese a otros países y que viera a mi propio país y a mi propio continente desde la óptica de otros lenguajes y de otras culturas, de otras lógicas, y yo empecé a sentir que ahí había un libro, una revelación de algo que tenía que ser transcrito. O no es que lo pensara, realmente yo no soy muy programática para los libros. No he hecho estos libros pensando, este es el tema de este libro y voy a escoger o voy a escribir para este tema, no. Los poemas salen de mí, tengo esa necesidad de escribir lo que estoy viviendo, de testimoniar lo que estoy observando, las conversaciones que pasan, y muchas de esas observaciones están en estos viajes en circunstancias muy, muy precisas, y el resumen de esas experiencias es que puedes estar en un lugar completamente nuevo y desconocido y vivir algo como el encuentro con una persona, un diálogo en una conversación, la mirada de un niño, qué sé yo, estás sentada en el metro y escuchas a una pareja que conversa atrás de ti, y eso te hace sentir algo entrañable que es propio como de una patria que uno va llevando, ¿no? Entonces yo sentía que uno puede vivir, aunque sea fugazmente, la sensación de hogar, aún siendo desconocida y siendo extranjera en uno de esos sitios, y por eso es que puse ese título para ese libro, El hogar paralelo, porque siempre tenemos un hogar paralelo que niega las nacionalidades de cierta manera. Uno defiende la patria, desde luego, porque es donde encontró el sentido de todas las palabras, del alfabeto que maneja, pero realmente las nacionalidades son un poco como un sofisma. Yo pienso que es una excusa para defender un terruño. Eso también es muy válido para defender una lengua, una organización humana y política. Eso desde luego es válido, pero que en el fondo de nosotros esas fronteras no existen. Y yo veo que de alguna manera he logrado que con ciertos poemas eso se diga en ese libro. Pues te iba a preguntar algo que ya no pregunto, porque era justamente sobre esto, extrañar o no extrañar el lugar. Y veo que en tu poesía no hay ese dolor que podemos llamar exilio, porque nos acabas de decir, vivimos como el caracol, con el hogar a cuestas. Así que, sin más, quiero escuchar tu poesía, quiero invitarlos a escuchar la poesía de Ángela García, porque esa pregunta ha quedado invalidada, con lo que no tiene ningún sentido. Así que, Bueno, adelante. bien. Muchas gracias, Juan Pablo, de nuevo. Yo señalé aquí algunos poemas de los diferentes libros y me interesa mucho empezar con hay muchos de mis poemas que no tienen título y este no tiene título, y es una especie de invocación. Hay algo que sucedió con el eco. ¿Se oye bien? Okay. Que mi lengua no sea lacayo de la bárbara memoria o la muelle percepción, que pueda elegir el trote suave de la sangre, no el galope alucinado quemando venas y arterias. Que mis palabras sean esencia, sudor puliendo el semblante, el más bello sueño recobrándome en el último infierno. Aire. He llegado al alba en el rocío, me deslizo por la hoja que tiembla en el temprano azul. Vivo la resina del verbo, dulce cosquilleo. Los pájaros me beben entre cantos. Soy el filamento que burla el laberinto. Cuando tenía 37 años, mi hijo mayor, Juan Fernando, tenía 18. Y este poema lo escribí para él, porque se burlaba de que me preocupara que tuviese arruguitas aquí a lo lado de los labios.
Se llama Conversación. Acerca de nuestro parentesco y esa diferencia entre tus 18 y mis 37 años, te decía, ¿qué puede significar en la inabarcable esfera del tiempo? Es una excusa, bromeas. La nitidez de tus rasgos, la aurora en el mapa de tus planes, claro que cuenta. Esa línea en la comisura de mis labios, esta mañana en el espejo, se fijará más cada día. Eres mi responsabilidad, asunto que en el juego de generaciones también cuenta. Pero ya ves, andamos juntos. En el fondo, el mundo solo constata lo que la poesía previó desde su inicio. Nuestras edades son un pequeño accidente. Has desentrañado perfiles de la vida que a mis ojos siguen enigmáticos. La experiencia es un ademán de lo aparente. Muy pocas veces dejamos a la verdad su sitio en nuestros cuerpos, mientras continuamos el cotidiano rol de nuestro parentesco, siendo en el fondo tan gemelos, hijo mío. Yo no sé si fue por Borges, un poco ese tipo de influencia que Borges tiene en todos nosotros, con los grandes temas de su poesía, que los escogió muy bien, como el tiempo, el sueño, los espejos. Pero cuando empecé a escribir, este es uno de los poemas viejos que hay en el libro. Bueno, hay muchos otros también, mejor dicho todos, porque es la obra completa. Es el espejo, el tema del espejo, que a mí me ha interesado mucho. Y bueno, este es uno de esos poemas que hablan del espejo. Al pasar por el espejo. Cada mañana después del sueño me extraño del reflejo. El mismo rostro siempre. ¿No debería tenerse un rostro distinto cada amanecer? Otra mirada después de la muerte nocturna que nos agregó a la noche, que hizo desaparecer rostro y nombre. O después del abrazo amoroso. ¿No debería una palabra nueva dejar su rocío en la textura de los labios redibujados? ¿No deberíamos dejar a la vida traernos en otras formas? Supongo que todos han oído hablar de Nezahualcóyotl, el gran poeta de la mitología de los aztecas, el náhuatl, perdón, que escribió mucho sobre la fugacidad de la vida. Él era un rey y era poeta, y su gran preocupación era eso, estar ahí y tener todo el poder y tener toda la plenitud de la existencia, iluminando esos pasos y esa vida, y de todas maneras saber que es efímera. Este poema está inspirado en él. De hecho, antes tenía una dedicatoria, pero yo la he retirado desde hace unos días. Se llama De la fugacidad. Todo pasará pronto. El ahora es una brizna invisible en el paisaje del tiempo. Pasará el estado de querer que pasen los días para que llegue un día, el del abrazo, que pasará raudo. Pasarán los siguientes días en que se configura otra espera, y la nueva espera se agotará, y vendrá el día tan ansiosamente esperado, y pasará. Pasará tan pronto todo que cuando termine de decir que pasará todo esto, será ya el pasado, y este instante ni siquiera será brizna,
sino olvido sumado a la nada, entre partícula y partícula del desierto. Bueno, como el tiempo corre y todo pasa, voy a saltarme algunos. Voy a caer en el libro que se reunió a partir de los poemas que yo llamo los poemas del cuerpo, que es un libro que se publicó en México, que se llamaba originalmente Apuntes para el ejecutante, porque estaba concebido un poco desde la idea de que el cuerpo es el actor, un actor móvil, con escenas muy móviles y muy variables, y que es el cuerpo el que habla, pero el cuerpo también son muchas instancias. Y bueno, en ese libro hay un poco de todo, sobre el tiempo también, sobre la pesadilla, sobre el sueño, pero aquí este fragmento es una definición del cuerpo. 9 orificios se abren y se cierran, se expanden y se contraen, se vuelven lechos, puertos o desembocaduras por donde siempre está pasando algo. Sustancias que embriagan, que alimentan o sacian, que eliminamos o escupimos. Lugares de alivio para lo que desechamos, lugares de vértigo para lo que anhelamos. Los ojos aguardan la luz meridiana, los oídos se aventuran en aguas soñadas, la boca se proclama timón, las fosas nasales se acurrucan en el anverso de la voz, el ombligo se obstina en su mudez, el ano en su servidumbre. Que es una conversación también con un pintor que seguramente ustedes lo van a reconocer, o espero, eso espero yo. Tiene un título que lo voy a decir al final, solamente para permitirles el ejercicio de que visualicen de qué pintor se trata. Si alguien lo sabe, me lo dice, por favor. Si se atreve, pues a... Parece una cabeza porque tiene cabellos, pero hay un borrón en la nariz. Parece una figura humana, pero tan abullonada que se volvió nebulosa, con una orla en forma de pie y un espasmo cerrado en puño. Sentada, su aspecto más humano son los zapatos perfectamente lustrados. Este hoyo profundo, bordeado de dientes, parece una cara. Este grito violáceo es un avestruz con paperas, una jiba vestida de frac. Parece respirar, parece buscar, parece abrir la puerta, pero es un nudo, una arcada de náusea, una larva. Su sombra se riega despacio como un charco, como un derrame, como tinta volcada. ¿Hay alguien que se atreve? Alex, claro, tú tienes que saber. A ver. Es que ya solo con los 2 primeros versos ya estaba muy claro, con la nariz es bacon. Claro, muy bien. Aplausos para Alex. Qué bueno, me alegra eso. Bacon. Yo creo que se ha contabilizado la cantidad de seres humanos que emigran, que salen de sus casas buscando una mejor patria, salen de sus países y que configuran un continente móvil. Me gustaría decir los millones de seres humanos, pero
tampoco sirve de mucho, solo para impresionar. Y bueno, no estoy aquí para impresionar. Este poema está pensado en esos seres, los que pasan, la gente que uno ve sentada en una banca, en las Ramblas o en un parque, en una plaza. Los que pasan, los que esperan un contacto, los que el azar cruza, los que van camino al trabajo, los que viven en los alrededores, los que buscan una dirección, los que guían a otro. ¿Cuál eres tú? El que lleva una noticia, el que acaba de ser despedido, el burlón, el nihilista, el que tiene un plan, el que cree en Dios, el que espera, el que busca el amor. Eres la víctima sin saberlo, o la herramienta sin saberlo. Eres la goma explosiva o la determinación en el magma de voces, en el incendio de gritos. Eres el cauteloso que a la luz de la tarde dibuja con tinta china charcos que emanan de cuerpos tendidos, mientras los pájaros cantan, mientras cantan los pájaros. Tenemos otro poquito de tiempo, espero. Es que se demora un poco esto de encontrar la página a pesar de estar señalada porque una mano está ocupada. Llegamos al libro sobre los dos que se arrodillan para beber. El libro de poemas eróticos. La soledad de dos es la nave. Nos fugamos al mar. Dejamos en la orilla las pesadas ropas de los planes del día. Remamos por igual en una trayectoria sin vías ni puertos, hacia el propiciatorio silencio de dos. Somos como dos trozos de árbol que se frotan hasta salir de la materia, hasta que el fuego estalla. Luego contemplan arder esa criatura ígnea que tiembla y crece con el viento del mar. He visto flamear en tus ojos mi deleite, en el pulso fortalecido de mi sangre. La muchacha y la dama, reunidas en el mismo cuerpo, se arrodillan para beber de la fuente entre las piedras. Según recibe, ofrece. Su cuerpo así carece de dimensiones. Las mujeres que deseas, agrupadas en mí, enfrentan tu furia. El oleaje de orgasmos revienta de su propia madurez, como el ondulante trigo al tiempo del calor ganado. Mi nombre es uno más entre los nombres de las atisbadas y las imaginadas. Las repasamos a todas en la fiebre. En la presencia que soy, inseminas el trasvase de la mujer a la vacante, que se purifica con el fuego. Bueno, voy a ir terminando porque empiezo a cansarme y si yo me canso, me imagino que ustedes también. Adivinanza. Pertenece a un libro que también hizo una selección de mis poemas y que se publicó el año pasado en Italia, que tradujo un poeta muy latino también, más bien diríamos que es naturalmente del idioma español y del italiano, que se llama Stefano Strassabosco, y tiene una editorial muy linda que es el
se enorgullece en llamar una editorial pirata, y todos los ICBNs que hay en los libros son inventados, unos números claves que nos ha preguntado a cada uno como una fecha especial en tu vida, y todo eso aparece como el ICBN. Me parece linda la idea por libre, ¿no? Se llama Adivinanza este poema. La belleza que me atribuyes es levadura de tu hambre. El poder que me das es fiebre. El que me arrebatas es alucinación. De sol y arena titila en el horizonte. Los nómades saben, si se nombra, se despilfarra, pero si deja de buscarse, permanecerá en el magma. Cada ánfora bota lo que ya no puede contener. Lo propio y lo ajeno pertenece, aunque estás en este libro, es del libro que se llama El hogar paralelo, y es el intento por definir o por resumir la experiencia de aprender una lengua cuando tú ya tienes la lógica de la respiración instalada en tu cuerpo con una sola lengua, con el español y también un poco de francés, pero para mí ha sido enormemente complicado aprender el sueco. Aquí hay dos amigos suecos. Es una pena que no tenga poemas en sueco para leerles a ellos dos, a Kolm y a Magnus, que leerán también en estos días en el festival. Estoy muy, muy contenta de que ellos estén. A mí me ha costado enormemente aprender el sueco, y esto es más o menos lo que sentía en ciertos momentos. Lo propio y lo ajeno. El idioma me rebota. La lengua quiere pensarme. No tengo la palabra vernácula para vacío. El diccionario a la mano como un llavero, como un diario, como un lapicero, como un bocado urgente, como abrigo. La vida me envuelve como el día. Allá y acá me acompañan y me asedian el íntimo y el forastero. No puedo dejar de leer este libro dedicado a Barcelona. En el 2001 yo estuve por primera vez en Barcelona en compañía de Lasse Soderberg, y creo que yo no recuerdo todas las circunstancias, pero fue en aquella ocasión que te conocí también, Alex, en esa ocasión. Y estuvimos alojados en un pequeño hotel en el barrio gótico, y me impresionó mucho. Yo pensé que Barcelona me iba a impresionar menos ahora, pero no, me sigue impresionando igual como lo estoy describiendo acá. El olor de las cosas guardadas inunda las calles con manchas de oscuridad y polvo. Lenta visión de rincones, escaleras penumbrosas, agrios entresuelos, pequeñas callecitas con balcones a 2 palmos frente a frente. Barroco paisaje de orín, de estiércol, de hongo, de humedad acre. Lo oculto nos mira desde allí sin ser humillado por el esplendor de la ciudad. Creo que había escogido un poema para concluir ya de verdad, pero vamos a ver si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, pero como ya que estoy aquí en Barcelona, estamos en Barcelona, me gusta decirlo porque
Cuando viajamos, Lasse y yo, siempre me dice, Ángela, aquí estamos. Estamos en Barcelona, estamos en París, estamos en Lisboa, aquí estamos. Bueno, aquí estamos en Barcelona. Y aquí en Barcelona ocurrió esta escena, es una escena muy sencilla, muy elemental, la voy a leer como para concluir esta lectura. Declaración anónima. La muchacha en la fila de la estación central. El tatuaje en su espalda lisa decía: entre el ser y el no ser, yo soy. Como para que quien lo leyera la mirara sabiéndolo, aunque ella olvidara esas frases. Como para que quien lo leyera supiera también de sí. Los que se saben siendo, viven el instante. Muchas gracias.